Puedo presumir que la última entrevista que Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, le dio a alguien, me la dio a mí. Yo grabé 6 horas con Juan Gabriel en Tijuana en el año 2012 y tú sabes que en los últimos años Juan Gabriel tuvo un divorcio con los medios de comunicación. Mi papá muere con una cuenta bancaria de 9,000 pesos y de propiedades. No tenía ni siquiera una maceta con tierra a su nombre. Sin embargo, a su esposa, primera esposa, le compra casa a su nombre. A mi madre le compró una residencia en Lindavista a su nombre. Alicia Juárez, desde departamento, a su madre, a su tía. Él mantenía cerca de 25 gentes en vida. Obviamente mi padre muere de una cirrosis hepática a consecuencia de 2 razones. Una hepatitis mal cuidada en su juventud y obviamente la afición que tuvo por el trago, que nunca perjudicó ni a la familia ni a su trabajo. Bravísimo, bravo. Otro capítulo más de Hijo de Vecino Podcast, producido por Art and Flash, aquí en las instalaciones de la Colonia Anzures. Maravilloso set, maravillosa producción, staff increíble. Ya les prometí que me los voy a llevar a comer a la Numantina, porque miren, la Numantina acaba de entrar como patrocinador. ¿Qué óvole? ¿Qué óvole a los demás? Éntrenle. Acaba de entrar la Numantina con el mezcal de Blue Demon, que resulta que el dueño de la Numantina, ubicada en Manuel María Contreras número 4, es una cantina que tiene 85 años de tradición. Se come divino. Por 3 tragos te dan 4 tiempos de comida. Ah, ¿que no quieres tragos? Por 149 pesos te dan 4 tiempos de comida. Desde un sopecito con chorizo, una sopa de médula, un pozolito, un mole de olla, un conejito de granja, el chamorro de los viernes, por Dios, se deshace en la boca. Yo siempre escojo lo mismo, siempre tengo este error de comer en los restaurantes y casarme con un platillo. Todos los días que voy, pido el chile relleno con queso en salsa de jitomate. Imperdible la Numantina que nos patrocina. Y bueno, ya saben, esto es Hijo de Vecino Podcast. Denle a la campanita, denle compartir, denle a las notificaciones, comenten, porque esto cada vez se pone mucho mejor. Hoy tengo un invitado que no se pueden imaginar. No pensé que lo conocería nunca. No me había tocado entrevistarlo en mis 38 años de periodista, pero hace unos días tuve la oportunidad de ver su espectáculo en un antro en el sur de la ciudad. La pura entrada, el opening, como dicen ellos, muy acá. La pura entrada te choquea, te pone para atrás. Y tú que dices, no, esas canciones ya no me gustan, no sé qué. Cuando te empieza a leer él en personaje, que además es parecidísimo a su padre, y te empieza a leer de perfil y en la pantalla se proyecta la letra original, los tachones, los arreglos de la canción Gracias, que escribe José Alfredo Jiménez para agradecerle a su público tantas y tantas bendiciones. Pues hoy nos acompaña mi queridísimo José Alfredo Jiménez Medel. Qué gran espectáculo, qué maravilla, la de historias que no tendrás que contarnos. Y mira, como yo quiero ya emborracharte. Salud, salud. Es que de historias, quisiera preguntarte, ¿cuál es tu favorita de las canciones de tu papá? Fíjate que es una pregunta muy difícil porque el catálogo de mi papá, como hijo de José Alfredo Jiménez, pues para empezar, todas las canciones me gustan, ¿no? Pero sí hay 2 canciones que han marcado mi vida por el momento en que me tocó enfrentarme a esas canciones, conocerlas. Como tú bien dices, en el espectáculo Así fue mi padre, que estrenamos hace 10 años en la Ciudad de México y que hemos podido llevar de gira
por Estados Unidos, por Colombia y por distintos estados de la República Mexicana, es el resultado de una investigación personal. Nunca me imaginé que iba a culminar en un espectáculo. Yo empecé a investigar la vida de mi padre hace 30 años, porque yo soy el hijo menor de José Alfredo Jiménez. Yo tenía 7 años de edad cuando mi papá partió de este mundo. Y tenía yo... O sea, en realidad te tocó conocerlo poco. Y además, cuando mi papá comparte su vida con mi madre, Mari Medel, hija del cómico Manuel Medel, ellos tuvieron una relación de 13 años, fue con la mujer que más años vivió mi papá y formó una familia de 4 hijos, Lupita, José Antonio, Marta. Marta, que acabo de conocer. Exactamente, y tu servidor, que soy el menor. Cuando mi papá se separa de mi mamá, pues yo tendría 3 o 4 años. Y después mi papá inicia una relación con la señora Alicia Juárez, con la que vive los últimos 4 años de su vida, que seguimos viéndolo y todo, pero ya con la separación de mis padres, pues era un fin de semana sí, un fin de semana no, verlo en el Teatro Blanquita, ir al departamento y quedarnos con él. Pero a mí me toca ver a mi padre en Siempre en Domingo, en los estudios de Chapultepec, porque mi papá ya estaba hospitalizado. La última presentación que hace mi papá es en mayo de 1973 y está en YouTube, lo pueden buscar precisamente, sí, claro, el tema de Gracias. Y mi hermana Marta y yo... Emblemática, porque mi hermana Marta y yo éramos los menores. Yo en ese momento tenía 7 años, Marta tenía 8 años. No nos permitían la visita al hospital porque menores de 10 años no podían entrar al hospital. Entonces mi papá le avisa a mi madre que va a presentarse en Siempre en Domingo, tráete a mis hijos para verlos. Y llegamos a Siempre en Domingo al set y estábamos tras bambalinas viéndolo. Y cuando él salió a cantar la canción de Gracias, por supuesto que yo en ese momento no tenía la capacidad de entender. Para ti tu papá no era el artista. No, pero independientemente de que, digo, yo lo veía a mi papá en el Blanquita y era un superhéroe, o sea, con su traje de charro, el zarape, y además la devoción de la gente. Había presentaciones donde mi papá cantaba, por ejemplo, No me amenaces, y cuando llegaba esa parte de la canción que decía, ya juega tu suerte, ahí traes la baraja, y yo tengo los ases, y agarraba el chaquetín del traje de charro y sacaba los ases y los aventaba firmados. La gente se peleaba para agarrar una carta aventada por José Alfredo Jiménez que estaba firmada. Oye, ¿no? quiero interrumpirte tantito. Tengo una anécdota con un cantante que se llama Manuel Adrián, que es invidente, que por cierto trabaja en la Numantina, ¿verdad? By the way, que tu papá fue muy generoso. Él llega de 16 años, invidente, sabiendo tocar la guitarra, cantando muy bien, y tu papá lo recibe y le da consejos y lo lleva y lo guía. Yo decía, wow, o sea, un monstruo que podía haber dicho, ay, niño estúpido, vete hasta un lado. Que tu papá fue de una generosidad absoluta con quien se le acercaba. Fíjate que lo que dices es verdad y tengo el testimonio, que todos valen, pero tengo el testimonio de alguien grande. Puedo presumir que la última entrevista que Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, le dio a alguien, me la dio a mí. Yo grabé 6 horas con Juan Gabriel en Tijuana en el año 2012 y tú sabes que en los últimos años Juan Gabriel tuvo un divorcio con los medios de comunicación. De hecho, la última entrevista pública de él es la que se hace a sí mismo, Alberto y Juan Gabriel, porque no le quiso dar la entrevista a ningún medio. No, o sea, cualquier cadena, cualquier medio, el que tú me digas, chico, mediano, grande, le ofrecía lo que quisiera y el periodista que quisiera, él no quiso dar la entrevista a nadie, se le hizo así y la mandó. A mí me recibió en Tijuana, porque Juan Gabriel vivió en mi casa, cuando no era nadie, artísticamente hablando. Y todo eso lo tengo grabado. Y te digo, en mi casa vivió mi hermana Marta, quien tú conociste ahora en el show. Muy simpático porque cuando me da la oportunidad de irlo a ver a Tijuana, yo no sabía si me iba a dar 5 minutos, 20 minutos, 1 minuto, media hora. Tú sabes que ese es impredecible cuando un artista te recibe. Entonces, obviamente, yo ya llevaba una entrevista estructurada que a mí lo que me interesaba es que me contara sobre ese encuentro en la vida con mi padre, ¿no? Y
y cuando yo llegué, no lo sabía, estaban grabando, tengo toda la grabación, me la dio. Miren, ya llegó. Cuando me recibe estaba ensayando con sus músicos para su siguiente gira y verdad que está igualito a su papá. Yo conocí a José Alfredo de 3 años, 4 años, ¿verdad? Digo, sí, allá en Linda Vista donde vivíamos con mi madre y mis hermanos y me dice, ¿tú no cantas? ¿No sientes cantar? Le digo, no, yo la verdad a mí no se me dio el canto. Me dice, pero ¿cómo está tu mamá, tu abuelita? Digo, fíjate que mi hermana Marta, pues allá anda buscando un abogado para demandarte. ¿Por qué? Todavía tiene el disco que le firmaste donde le pusiste Marta, cuando seas grande me voy a casar contigo. Y Tego vivía en la casa, porque cuando él llegó a México, me lo platica. Es que ¿quién no desfiló por la vida de tu padre, de tu casa? Desde Lola Beltrán, Lucha Villa, Amalia Mendoza. Javier Solís seguramente. Claro, y con Javier tuvo sus diferencias, ¿no? Pero terminando de contar lo de Juan Gabriel y a propósito de la generosidad, hay un momento que yo le pregunto a Alberto, bueno, Alberto, al margen de el compositor del momento, el ídolo, el gran artista, ¿cómo percibías tú a mi papá? Como persona, como ser humano. Y me dice Juan Gabriel, mira cómo se me eriza la piel ahorita que me preguntas eso. ¿Qué quieres que te diga de tu padre si tu papá me dio de comer? Wow. Y mi papá, cuando cumple 25 años de carrera en 1972, a quien invita a su primer homenaje que le hacen en su tierra, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, es a Juan Gabriel. Ahí tengo el cartelón. Es Juan Gabriel, mi papá, Alicia Juárez y Armando Manzanero. Y Juan Gabriel, pero ahorita decimos Juan Gabriel y dices Juan Gabriel, pero en 1972 Juan Gabriel artísticamente no era nadie. El único éxito que tenía Juan Gabriel en ese momento en la radio era mañana o pasado mañana. Se me olvidó otra vez, en voz de Yolanda del Río, ni siquiera grabada por él. Era el primer éxito y mi papá lo invita a su casa donde vivía con Alicia Juárez en la calle de Nueva York, en la colonia de Nápoles, para agradecerle todavía a mi papá el que haya aceptado la invitación de ir al homenaje. Dice Juan Gabriel, cuando a mí me habló la compañía y me dijo, oye, el señor José Alfredo Jiménez quiere que vayas a su homenaje y que cantes en su homenaje de Dolores Hidalgo, dice, no, para mí era un sueño. O sea, José Alfredo Jiménez invitándome a mí que no era nadie, porque mi papá conoce a Juan Gabriel. Dice Juan Gabriel, lo conocí en Tijuana, me lo presentaron incidentalmente en un lugar, pero yo cuando llego a México a buscar a Lucha Villa, con el pretexto de que paisana, digo, todos sabemos que Juan Gabriel nació en Michoacán, pero él se sentía chihuahuense porque él se crió en Ciudad Juárez. Lucha Villa, la grandota de Camargo, Chihuahua. Entonces él llega al Teatro Blanquita a buscar a Lucha y Lucha lo vuelve a presentar con mi papá. Y Juan Gabriel en el Blanquita era, vete por unos cigarros, ¿no, chavo? Oye, tráeme un refresco de acá a la vuelta. Me volea los zapatos. Hacía los mandados en el Blanquita Juan Gabriel, buscando una oportunidad. Lucha se lo presenta y digo, cuando te lo presenta ahí en el teatro, ¿qué te dijo mi papá? Pues mucho gusto, porque Lucha le dijo, mira, Fello, así le decían los amigos cercanos a mi papá, Fello, este muchacho viene de Juárez, es compositor, anda buscando la oportunidad y pues aquí anda taloneando. Oh, pues mucho gusto y todo. ¿Y qué te dijo mi papá? Lucha, ya cenaste, muchacho. ¿No? Vamos enfrente de aquí a cenar. Me invitó a cenar tu papá sin conocerme, sin ser nada, así, de cuates. Y le digo, ¿cómo fue eso de que él te diga, yo era el encargado de despertar a tu papá? Mi papá hacía 2 funciones en el Teatro Blanquita. Él era el que cerraba el show, el teatro de variedad. Entonces, Juan Gabriel, mi papá, los camerinos de Blanquita, si lo conociste seguramente, te acordarás, yo jugué por todos lados del Blanquita, porque aparte lo tenían los señores Vallejo, que eran mis tíos.
el señor Guillermo Vallejo y su esposa Marta Vallejo, que también hicieron las caravanas Corona. Estaban muy pegados los camerinos al escenario. Entonces, y eran muy chiquitos. Mi papá entre fusión y fusión no le daba el camerino para descansar y el ruido. Entonces mi papá se iba al estacionamiento, a su coche, que era un Galaxy LTD, un lanchón. Entonces él ahí sí se podía medio acostar para descansar, se aflojaba el traje de charro y Juan Gabriel, el responsable, dile, señor José Alfredo, ya le va a tocar a levantarlo para que él fuera, se acomodara y hiciera su segunda función. Oye, ¿no? es que cuántas leyendas hay alrededor de tu papá. ¿Ese es el carro al que le compone la canción? No. Ahí te digo, y volviendo a tu pregunta Sí. inicial cuando iniciamos la charla, gracias significa mucho porque me tocó verlo en el foro de Televisa Chapultepec, en el En programa de vivo. Siempre en Domingo en vivo. Y te digo, yo era un niño que en ese momento no comprendí las profundidades de las palabras de mi papá, porque mi papá escribe esa canción en 1972 y la escribe en Coatzacoalcos, Veracruz, como lo mostramos en el manuscrito, en el show, porque mi papá tenía la costumbre de firmar, fechar y poner el lugar donde estaba cuando escribía algo. Era una costumbre de él. Entonces, eh, mi papá sabía que venían sus 25 años de carrera, que iba a haber una serie de homenajes, de reconocimientos, y en vez de hacer un speech simple para agradecer, que hubiera bastado, él escribe esa canción que es una despedida. Que Porque es él emblemática. y Yo recuerdo haberlo visto en televisión, chamaquillo, teníamos nada más una televisión en la casa. como todos, ¿eh? Yo tendría, estamos diciendo 72, yo tenía 7 años. A mí se me enchinó la piel. Yo dije, ¿qué cosa está cantando este señor? Dije, este señor se está despidiendo. Fíjate que yo le digo a la gente, si mi papá algo sabía, era manejar el lenguaje. Eso nos queda claro a través de su obra. Y cuando tú desglosas la canción, para empezar, él le dice a la gente, ¿cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? O sea, no me quieren porque soy bonito, porque tengo ojo verde, porque soy... No, me quieren por las canciones que yo he escrito. Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero para comprar un mundo más bonito que el nuestro, pero todo lo aviento porque quiero morir como muere mi pueblo. Porque la gente sabía que la fama de José Alfredo era una persona que deducías que había ganado mucho dinero al ser una estrella, ¿no? Yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones. Si tuviera con qué, compraría para mí otros 2 corazones. ¿Por qué querría alguien? Yo te pregunto, frase, Víctor, ¿por qué querría alguien comprar 2 corazones? para Porque el que querer trae, más. no, porque el que trae ya se le está acabando, porque se le está acabando el tiempo. Obviamente mi padre muere de una cirrosis hepática a consecuencia de 2 razones. Una hepatitis mal cuidada en su juventud y obviamente la afición que tuvo por el trago, que nunca perjudicó ni a la familia ni a su trabajo. Yo en esta investigación de 30 años que he hecho de la vida de mi padre, no hay un empresario, no hay un compañero de trabajo que me haya dicho, no es que tu papá dejaba tirado el trabajo porque estaba en la fiesta, porque estaba mal y no No, se... eran Jamás, era profesionales. profesional. José José, Marco Sí. Antonio Muñiz, Lucha Villa, Lola Beltrán. Se podían poner hasta las trancas. Igual me tocó ponerme hasta las trancas con mi querida Rocío Dúrcal, que le mando besos al cielo, igual a José José. Pero cumplían. Pero cubrían. Claro. Ahí estaban. ¿Cómo se curaban? Yo decía, ¿cómo puede estar cantando este Entonces, cuate si yo me estoy muriendo? Imagínate que mi papá cuando dice eso es porque él sabe que su tiempo se está acabando. Y, y en esa canción mi papá, yo no he escuchado otra canción de ningún autor que se haya despedido de la manera que se despidió. ¿Qué más grande le puedes decir al público cuando mi papá para la canción y él dice, de veras, muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo? Yo Y fíjate comparo. el verbo, Víctor, el verbo. Él dice, gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Tú conjugas el verbo haber en ese tiempo
cuando tú ya te vas. Yo cuando llegué a tu estudio, Víctor, gracias por invitarme. Cuando yo me vaya, gracias por haberme invitado, porque ya me voy, porque me tengo que retirar. Y mi papá le dice al Él ya público, sabía que sí. gracias por haberme aguantado tanto Yo desde el comparo 47. gracias con My Way. Lo mismo. Fíjate que pienso lo mismo. No hay dos maneras más maravillosas de despedirte. Y dignas y con dignidad. Sí. Porque mi papá cuando le dice al público, yo siento que todavía me quiere. ¿Saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero. ¿Qué más grande le puedes decir a tu público que decir, a mí lo material me vale gorro? Los aplausos. Y sí le vale a gorro. Claro, claro. Él era feliz en el escenario y los aplausos. No, mi papá muere con una cuenta bancaria de 9,000 pesos. Y de propiedades. No tenía ni siquiera una maceta con tierra a su nombre. Sin embargo, a su esposa, primera esposa, le compra casa a su nombre. A mi madre le compró una residencia en Lindavista a su nombre. Alicia Juárez, desde departamento, a su madre, a su tía. Él mantenía cerca de 25 gentes en vida. Y no estoy hablando de mujeres, no. Porque mi papá tuvo 3 relaciones importantes, que fue la señora Julia Gálvez, mejor conocida como Paloma, mi madre, Mari Medel, y Alicia Juárez. Y de hijos, fuimos 6 hijos de mi papá. No hay de que por ahí nunca ha salido alguien a decir, oye, yo también soy hijo. Y si saliera alguien, Víctor, nos hacemos el ADN y si eres de la familia, bienvenido. ¿Cuál es el problema? Oye, eso es algo que me sorprendió y me sorprendió gratamente escuchar a Emilio decir, Emilio Morales, que es nuestro amigo en común, que sabe mucho más de ustedes que yo, decir, lo bonito es que entre ustedes no hay un solo pleito por la herencia. Bueno, te voy a decir una cosa, Víctor, como lo comentamos ese día. Hermano que no pelea con hermano no es hermano. Por supuesto que hemos tenido diferencias, por supuesto que puede haber roces, pero gracias a Dios, a mi padre, y por el respeto que todos le tenemos a él, hemos tenido la capacidad de sentarnos en una mesa y de dialogar y de llegar a acuerdos. Porque mi papá no se merece que lo demos un nombre. Y hasta el día de hoy, no sé mañana, Víctor, pero hasta el día de hoy hemos procurado no rebasar esa línea que desgraciadamente muchas otras familias, no solamente artísticas, de cualquier ámbito. La Espinal, cómo se están agarrando de los chongos para dividirse todo eso, no me quiero ni pensar. Porque además, si alguien genera ingresos en la Sociedad de Autores y Compositores de México, es seguro tu papá, seguro Manzanero, seguro Joan Sebastián, seguro Juan Gabriel, ¿quién más? El Buki, y ahí me quedo. Pero te voy a decir una cosa, Víctor, la industria musical no es lo que era hace muchos años. ¿Quién compra un disco actualmente? Eso se acabó. La industria discográfica como la conocemos, existe la ejecución pública, existen los derechos que se venden cuando se utiliza alguna obra para una campaña comercial de algún producto, etcétera. Las descargas hoy en día de los streams, pero ya la venta como tal de discos, eso se acabó. Ya no existe. Y en el caso de nosotros, no somos 3 herederos, hay una serie de herederos en el caso de mi papá. Yo trabajo desde que tengo 12 años, eso sí te lo digo. Y porque me ha gustado trabajar siempre, pero porque también yo no vivo de las regalías de mi papá, eso no es. Es una bendición los pesos o los centavos, como le quieras llamar, que recibo de mi papá y que me sigue ayudando y que en muchas épocas de mi vida, dame otro poquito, aunque me lo vendas. ¿Cómo lo ven? Así. No, digo, ya sé que me tomé uno, pero sí aguanto otro. Y haz de cuenta que gracias a Dios, lo que te comentaba, mis hermanos y los herederos, porque a final de cuentas esto es como una junta de accionistas, siempre tratamos de llegar a acuerdos y arreglos para precisamente enaltecer el nombre de mi papá,
que para mí es el compromiso Por más ejemplo, grande. de la venta de un disco, ¿te daban más que de la reproducción de un Spotify? Ah, claro, claro, las reproducciones de Spotify, mira, no tengo exactamente el número, pero sé que son centavos, centavos. Obviamente el Que no alcance, se el vale. alcance que tiene el internet, bueno, a ver, ubiquemos en un detalle. ¿Cuánto te cuesta un Spotify al mes? ¿100 pesos? 149. Ok, 150 pesos y tienes acceso a descargar la música del planeta. Todo. Entonces, si tú, usuario, agarras y descargas en un mes 1000 canciones que oigas en un mes, de José Alfredo, de Cuco, de Shakira, de Maluma, de Peso Pluma, de que tú quieras, obviamente Spotify de los 150 pesos de tu renta mensual tiene que tener una utilidad. Y luego, en base a tu perfil, lo que tú hayas descargado, tienen que pagar el derecho de autor. Son centavos lo que queda para cada autor. La ventaja o contraprestación es que no nomás Víctor Hugo escuchó a Shakira este mes, escucharon millones. 120 millones de Es, escuchas. alrededor del mundo, ¿no? La ventaja Pero aún para... así es nada. Sí, o sea... 1.200.000. Sí. Cuando antes por la venta de 100,000 discos de José José, Manuel Alejandro se metía el varo que quería. Claro, claro, y el que menos ganaba, el intérprete, porque las regalías de intérprete son inferiores a las del autor, pero lo que ganaba José José en una presentación no lo ganaba Manuel Alejandro en el disco. No. Es como, por ejemplo, está Luis Miguel, hace 13 auditorios nacionales, aunque canta canciones de mi padre, y lo cual agradecemos mucho. Yo me siento muy orgulloso que Luis Miguel, que es uno de los más grandes exponentes, intérpretes de nuestro que país. gana por venta de boletos desde él. Sí, él al autor de música ranchera que más le ha grabado es José Alfredo Jiménez. Tenemos 12 temas grabados por Luis Miguel. 12 temas. 12 temas. Es al autor que más le ha grabado música ranchera. Es que tu papá era un monstruo de la composición. Si nos dejan, amaneció otra vez. Ay, no me canso de... No podría nombrar todas las canciones. ¿Cuántas dices? Son 240. 44. Y de las cuales 198 son éxitos. Perdón, sí, exactamente. Y fíjate que a mí lo que me reclaman en el show, me dicen, oye, ¿por qué no cantaron esta? ¿Por qué no cantaron esta? Porque no te puedo cantar en 2 horas todos los éxitos de José Alfredo. Y mira que en el show usamos 40 canciones de mi papá, entre popurrís, fragmentos, instrumentales, etcétera. Porque el show, obviamente, la columna vertebral del show es la música de mi papá, enmarcando la historia y la investigación que yo he hecho a lo largo de 30 años. Porque, como te decía, yo, por ser hijo menor de mi papá, que yo tenía 7 años cuando él murió, pues fui el que menos oportunidad tuve de convivir con mi papá. Y la gente me pregunta, ¿te acuerdas de tu papá? Claro que me acuerdo de mi papá. Hay momentos muy grabados en la mente. Era juguetón, era Al amoroso. contrario, era juguetón, burlón, sarcástico. Yo me acuerdo que en casa de mi papá con Alicia Juárez, yo dormía con él y con Alicia. Yo era el chiquito, el más pequeño, ¿no? Y me acuerdo que íbamos primero al teatro. Llegaba el chofer allá a Lindavista, a la casa de mi mamá, por nosotros. Y nos llevaba al Teatro Blanquita. Ya después en el segundo acto de la puesta, que era un teatro de variedad, ¿no? Y había veces que alcanzábamos a ver a Carlos Neto y Titino, de las marionetas, algún otro número, el mago, muy famoso, Beto el Boticario, exactamente, y mi papá cerraba, ¿no? Y saliendo, mi papá se arropaba muy bien, se cuidaba mucho la garganta, ¿no? Salíamos del teatro y nos íbamos a cenar todavía, ¿no? Yo era un niño de 7, yo estaba ya muriéndome de sueño y decía, oye, papá, ¿por qué te ponen al final, papá? Que te pongan antes. No, hijo, cuando veas que salgo al principio es que ya no valgo nada, decía mi papá. Yo no entendía por qué, ¿verdad? Obvio, él cerraba el show porque era la estrella del show. Y llegamos al departamento y me acuerdo un día, estaba yo en el baño y entra mi papá. ¿Qué estás haciendo? Estaba yo, me estoy poniendo desodorante, papá.
Porque yo veía a los adultos que agarraban la botella y se ponían el spray. ¿Cuál desodorante es insecticida? Me estaba yo poniendo el baigón. Mañana vas a amanecer así con los brazos todos enroscados. No olías mal, pero sin cucarachas. Sí. Vas a amanecer Oye, fumigado. Cuéntame, es que me encanta esta anécdota y quiero que tú me la cuentes porque seguramente te la sabes mejor que nadie. ¿Cómo compone él una canción hablando de un caballo cuando en realidad se refería a un carro? Fíjate que le tocó vivir eso, ahora sí que en vivo y a todo color, a otra gran autora, muy amiga de mi padre, Emma Elena Valdelamar, a Tomás Méndez, en paz descanse también, amigo de mi padre, gran autor, y déjame darte un dato. La canción ranchera más tocada en el planeta no es de José Alfredo Jiménez, es del maestro Tomás Méndez, Cucurú Cucú Paloma. No sé, o sea, es un hito. Es un monstruo de canción. Bueno, resulta que un empresario los deja tirados en una gira que tenían que hacer con los gastos. Mi papá pone su coche, que era un Chrysler, modelo 1957, y va Tomás Méndez, va Emma Elena Valdelamar, va mi papá y su chofer, el noble jinete del caballo blanco, Rábago, Benjamín Rábago. Y resulta que el coche tenían que hacer la gira de Guadalajara y tenían que llegar hasta Tijuana. Era el compromiso, ¿no? Para cumplir con los compromisos. Y el coche tiene varias tropelías, ¿no? De repente se ponchó la llanta del lado izquierdo y por eso dice que cojeaba de la pata izquierda, ¿no? Ya llegando al norte, tuvo un pequeño percance en el radiador, una pequeña fuga en el radiador, que llevaba todo el hocico sangrando, ¿no? Ya un poquito exagerado, ¿no? Hay un mecánico, le hace ahí una reparación, una mexicanada, porque no había refacciones, imagínate, no había manera de cambiar el radiador, pues no sé si le pegó un chicle o qué le puso para que no tirara tanta agua, pero le dijo el mecánico, ¿hasta dónde va? No, pues vamos a Tijuana. No se vaya de día, no cruce de día la Rumorosa, porque con la temperatura en la sierra de desierto va a acabar reventando, no va a aguantar. Yo le aconsejo que se vaya de noche, que es frío, ya sabes que el desierto te quemas de día y te congelas de noche. Entonces, por eso mi papá decide cruzar la Rumorosa en la madrugada para amanecer en Tijuana. Y por eso la canción dice, subió paso a paso por la Rumorosa, llegando a Tijuana con la luz del día. ¡Qué creatividad! ¿Me entiendes? Y le dijo el mecánico, váyase despacito, no le metan. Por eso dice, subió paso a paso. Y llega a Tijuana. Cumplida su hazaña, era cumpliendo los compromisos de trabajo, ya se fue a Rosarito, ya para relax, para descansar y aprovechar y conocer, ya estando hasta allá. Y no quiso echarse hasta ver Ensenada. Rosarito y Ensenada ya no eran parte de los compromisos de trabajo. Ya fue para que, ya cumplimos, ya quedamos bien, vamos a relajarnos a la playa, ¿no? Y por eso ese corrido que se volvió emblemático y que lo cantan en todos lados. Hemos llevado el show a Colombia y la gente nos pedía cantar El Caballo Blanco, ¿no? Y obviamente forma parte del espectáculo y la gente se vuelve loca con ese corrido. Les encanta. Es que ¿cómo metes 198 canciones en 2 horas? Es imposible. Ni en 4. No hay forma. Pero fíjate que eso me permite tropicalizar el show. Si vamos a Mazatlán, pues ¿qué canción no puede faltar? Corrido de Mazatlán. Hoy que el destino me trajo hasta esta tierra, donde el Pacífico es algo sin igual, es necesaria. Déjame contarte la historia de esa canción. A ver, cuéntame la de No pases por Salamanca porque ahí me hiere el recuerdo. Esa canción... ¿Es verdad que ahí vivía su hermano, el que más quiso, y falleció? Bueno, tú sabes que mi papá viene de una familia de 4 hermanos. Concha, mi tía Conchita, mi tío Víctor, mi tío Nacho y mi papá. Y obviamente siempre tenemos más empatía con algún hermano que con otro. Quieres a todos tus hermanos de manera natural, pero siempre hay más empatía con alguno. Mi papá tenía una empatía muy especial con mi tío Nacho. Se llevaban muy bien. Mi tío Nacho vivía en Salamanca, trabajaba en la refinería para Pemex. Y cada vez que mi papá podía,
desviarse, aunque sea un poquito, aunque sea para verse a pie de carretera, para darse un abrazo, saludarse, pues mi papá lo hacía. Saludar a su hermano y también dejar unos centavos, porque mi papá ayudaba a toda la familia siempre, siempre. Entonces, mi tío Nacho le reclamaba a mi papá: bueno, José Alfredo, ¿cuándo le vas a hacer una canción a tu tierra? Ya le escribiste a Jalisco, ya le escribiste a Sonora, ya le escribiste, bueno, hasta a Toluca le hiciste una canción. ¿Y a tu tierra cuándo le vas a hacer una canción? Mi papá decía, pues luego, pues no se me ha ocurrido. Quizás mi papá también, pensando en ese viejo adagio que dice, nadie es profeta en su propia tierra, como que hacerle una canción a su tierra, como que, no sé, era una responsabilidad muy grande, ¿no? Y que mucha gente dice, ay, lo que pasa es que se quiere colgar de su tierra para ver si agarra fama, no sé. Pero no se le había ocurrido la canción a mi papá, ¿no? Un día viene mi tío Nacho a México a ver a mi abuela, Carmelita. Él era diabético, al parecer come algo que le cae mal, se pone mal, va al hospital de Pemex, entra en coma diabético y muere. Wow. Wow, así, intempestivamente. Mi papá estaba trabajando en el estado de Hidalgo, en las cercanías de México, le avisan, y cuando él llega a la funeraria, lo contó muchas veces mi abuela Carmelita, mi papá entró obviamente sin saludar a nadie, se fue directo al féretro, y cuando vio a su hermano tendido en la caja, lo primero que mi papá dijo es, la vida no vale nada. Esa misma madrugada, durante el velorio, mi papá escribe Camino de Guanajuato en honor a su hermano. Y la prueba de lo que les estoy diciendo, amigos, busquen en YouTube la primera versión de mi papá de Camino de Guanajuato grabada. Y cuando él va al verso de Salamanca, porque él sabía, cuando vio a su hermano muerto, que esas escapadas a Salamanca para ver a su hermano ya no tenían razón de ser. Ya no iba a ser posible, porque ya no lo iba a volver a ver. Y ni siquiera se pudo despedir de él. Entonces, cuando va a cantar en la canción el verso, él dice antes, esta va por ti, mi hermano del alma. Camino de Santa Rosa, que pasas por tanto pueblo. No pases por Salamanca, que ahí me hiere el recuerdo por la muerte de su hermano. Así nació esa canción del segundo más grande dolor que hasta ese momento mi papá tenía que enfrentar. El primer gran dolor de mi padre en su vida fue enfrentarse a la muerte de su padre, mi abuelo Agustín Jiménez, a los 10 años de edad. Y luego se muere su hermano. Y mi abuelita Carmen, peor, queda viuda con 4 hijos. Y mi abuela Carmen tuvo que enterrar a 3 hijos. Mi tío Nacho, mi tío Víctor y mi padre. La única que la sobrevivió fue mi tía Conchita. Imagínate, yo a mi abuela nunca la vi vestida más que de negro. Qué dolor más grande, más fuerte, más impresionante. ¡Wow! Me quedo... No, sí, pero mira, así como le cantó en esos momentos de dolor, hay una gran canción de mi padre que a mí me gusta muchísimo también, que se llama La mano de Dios. Solamente la mano de Dios podrá separarnos. Las demás opiniones, mi cielo, me salen sobrando. Tú escuchas esa canción y a golpe de vista dices, es una canción romántica, pero a mí me choqueaba algo. Cuando tú me trajiste tu amor ya te estaba esperando. Mamá, ¿que era divino mi papá o qué? O sea, ¿cómo que cuando tú me trajiste tu amor ya lo estaba esperando? No era una alabanza. Y mi madre, Mari Medel, me cuenta, no, hijo, no me la escribió a mí esa canción. No se la escribió a ninguna mujer. Esa canción se la escribió a tu hermana Marta. Cuando mi mamá está embarazada de Marta, entra en labor de parto a los 7 meses. Se le viene la niña. Que en ese momento no sabían si era niño o niña. La ciencia no tenía ese conocimiento en ese entonces. Te estoy hablando de 1965, que nació mi hermana Marta. Se pone muy mal mi mamá y llegan al hospital. Mi mamá y mi papá ya habían perdido varios hijos por abortos espontáneos de mi madre. Entonces, como en las películas, Víctor, ¿qué quiere, señor?
¿El producto o la señora? Mi papá le dice, no. A mí me tienes que entregar a los dos, ¿eh? A mí no me salgas que si la señora, que elija. Y mi papá se baja a la capilla del hospital. Ya ves que en muchos nosocomios, en muchos hospitales tienen su capilla. Sí. Mi papá se baja a rezar. Y ahí escribe la mano de Dios. Y por eso dice las frases que dice. Nuestro amor es lo mismo que el mar, cristalino y profundo. El amor más puro que puedes tener es el amor filial, donde no hay interés, donde no es un amor carnal. Cuando él le dice, porque estamos unidos del alma, quién sabe hasta dónde. La unión que tienes con tus padres, con tus hijos, es una unión irrompible. Tú te puedes divorciar mañana, ¿eh? Te puedes separar y puedes dejar de hablarle a un amigo, pero a un hijo, a tu padre o a tu madre, estás unido del alma, quién sabe hasta dónde. Y por eso dice, siempre. cuando tú me trajiste tu amor, ya te estaba esperando, porque tú empiezas a amar a tu hijo desde que está en el vientre de tu mujer. Desde que sabes que está concebido. Desde que sabes que está ahí ese huevito, ya lo estás. Por eso mi papá escribe esa frase. Y esa canción la hace para mi hermana. No es una canción para una. Oye, José Alfredo, yo creo que esto nos da. Lamentablemente el tiempo aquí se va como mezcal en garganta de Víctor Hugo. Pero yo creo que este podcast nos da para una segunda y una tercera vuelta. Pero antes de que nos despidamos, te voy a hacer una pregunta incorrecta, políticamente incorrecta, incómoda, pero la tengo que hacer. Dime. ¿Tuvo tu papá que ver sus que veres con doña Lucha Villa? No. Y te voy a decir por qué. Yo tuve la suerte de ver a Lucha Villa hace 3 años, aproximadamente, en San Luis Potosí. Ella vive con su hija, con Rosy Miller. Y yo tenía un asunto en San Luis y le hablé a Rosy que quería saludarla y que si era posible saludar a su mamá. Y me dice Rosy, sí, claro, te espero en la casa. Cuando llegué, ellos viven en una especie de rancho, hacienda, muy bonito. Ya estaba anocheciendo, estaba medio en penumbra. Y me dice Rosy cuando me ve entrar, ay, cabrón, si no sabía que venía, se hubiera dicho, ya vino José Alfredo por mi mamá. Estás igualito, dice. Rosy convivió mucho con nosotros, con mi papá, y convivió más con mi hermano Toño y Lupe, que eran mayores. Platicamos un rato y de repente me la suelta Rosy. ¿Estás listo para ver a mamá? ¿Sí? Traen a Lucha en una silla de ruedas, obviamente irreconocible a la última vez que yo la había visto. Mamá, ya llegó José Alfredo. Voltea a Lucha, me ve. Sí, es José Alfredo. Pero no es tu amigo, mamá. No, él es el hijo de Mari Medel. Inmediatamente me reconoció. No, sí. ¡Qué bárbaro! O sea, Lucha tuvo un problema neurológico, pero no es que esté fuera totalmente de la realidad, ni mucho menos. Y empezamos a platicar y todo, y que se la suelta Rosy a Lucha. A ver, mamá, ya la neta. Ya se murió la señora Paloma. Ya se murió la señora Mari Medel. Ya se murió Alicia Juárez. ¿Tuviste o no tuviste que ver con José Alfredo Se le preguntó Jiménez? la hija. A Rosy se lo pregunta ahí. Ahí. Y yo, espérame, Rosy, bonito. déjame sirvo otro mezcal para oír esto, ¿no? Y Lucha dice inmediatamente, no, siempre fuimos amigos. Y te voy a decir una cosa, en ese momento de la vida, como cuando hablé con Vicente Fernández, Lucha no tiene con quién quedar bien, ni conmigo ni con nadie. No, Y suelta la verdad y la la neta. verdad es la Sí, neta. y si lo hubiera hecho, pues sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema, no? Le creo a Lucha Villa por 2 razones. Sabíamos que entre Lucha y mi papá había una gran amistad, un gran cariño, pero ellos tenían un compromiso de amistad. No era un contrato firmado, era de palabra. Sí, de Lucha, amistad real, auténtica. Lucha, cada vez que yo escribo una canción que se preste para que una mujer la cante, te la voy a dar a ti, para que tú la estrenes. Y Lucha tenía el compromiso con mi papá de la canción que tú me des, José Alfredo, yo la voy a grabar, sin preguntar. Entonces, yo te pregunto, Víctor, si tengo a la mejor cantante cantando para mí, tengo al mejor compositor escribiendo para mí,
¿por qué voy a echar a perder este gran negocio por una relación que va a acabar mal eventualmente? Pero ellos tenían una gran química en la pantalla. O sea, tú los ves en los videos y dices, no, a mí no me la vendas. Hay un video de ellos en el Estadio Azteca Ah, sí. que dices, algo hay ahí. No, Algo hay ahí. sí, cuando promocionaron el Mundial del 70, que ahí hicieron el comercial. No, ve el video de Si nos dejan. No, hay momentos en que hasta mi papá se echa un poquito para atrás porque la Lucha, y aparte Lucha era guapísima, sensual, impresionante, mujerón, de Chihuahua. Pero yo creo que ellos, no dudo que quizás en algún momento hayan querido traspasar por su mente. Pero no traspasaron esa línea por esa gran amistad que tuvieron, por ese cariño que se tenían y por ese negocio que tenían. Porque de verdad, o sea, dices, oye, tengo algo. Les daba a los dos. Claro. Entonces, nunca rompieron esa barrera y se lo creo a Lucha, la verdad. Y además, Víctor, tú que estás en los medios y que conoces perfectamente, búscale. No existe una publicación donde se le vio a Lucha Villa y a José Alfredo muy cariñosos fiesta, o muy acá. No. Para nada, para nada. Oye, José Alfredo, el tiempo se nos acaba. La gente está participando, publicando, escribiendo. Yo, como estoy bien ciego, pues no alcanzo a leerlos. Pero te quiero comprometer a una segunda parte porque nos falta la historia del rey, porque hay una leyenda urbana también acerca de... Porque nos falta un chorro de historia. Hablar de mi abuelo, Manuel Medel, también. Iba hablando de tu abuelo, Manuel Medel, que trabajó con Cantinflas, ¿no? Claro. Y que ahorita acabas de aclarar. Ahí te voy a aclarar. Mi abuelo no trabajó con Cantinflas. Cantinflas trabajó con mi abuelo. Eso es todo. No, pero lo vamos a platicar. Chilinsky también, ¿no? Claro, de toda esa época. Hay mucho que platicar. Ahorita yo con gusto regreso. Ahorita vamos con el show a Colombia. Vamos a estar en Bogotá y en Bucaramanga. Vamos a hacer 4 fechas allá con el show de Así Fue Mi Padre. Allá a grabar. Claro. Por una mera atención. Claro. Vamos a Bucaramanga. Y te prometo que regresando de ese compromiso cuadramos, porque ya viene el aniversario luctuoso de mi papá, que es el 23 de noviembre, y se conmemorarían 52 años. Y claro que echamos chal y chisme y con todo gusto y con mucho cariño. Y te agradezco, Víctor, que José Alfredo. Porque además tú eres de los muy pocos casos, junto con el Coque Muñiz, en el que nadie compara con tu papá. Lo que tú haces, nadie dice, no, pues es que el papá. Nadie. Le pasa a José Joel, le pasa a este niño Toño Muñiz, a Rodolfo Muñiz, le pasa a Héctor Suárez, no, es que el papá, tú estás a la sombra. Y tú no, tú construiste tu camino por otro lado, sí, ¿no? Así es. Por otro lado, justamente, diametralmente, si no opuesto, paralelo, pero no compitiendo. No. ¿Y cómo le compites a ese monstruo? No compites. No, ya. No, mi querido José Alfredo Jiménez Medel, te comprometo a que la próxima oportunidad que tengas, regreses a Hijo de Vecino Podcast. Ya vieron qué bueno se puso este capítulo. No le cambien, denle la manita, denle la campanita. No vean mis uñas, que están anaranjadas. Denle a la campanita, denle a la manita y suscríbanse a Hijo de Vecino Podcast porque esto se está poniendo muy bueno. ¿En qué redes sociales te encontramos? En Así Fue Mi Padre, en Facebook, en Instagram como José Alfredo Jiménez Medel. También sigan las páginas de mi sobrino Luis Alfredo Jiménez, el nieto del rey. Que canta, dicen que canta igual. A mi papá. No, es impresionante. Rubén Fuentes, que si alguien conoció a mi padre y trabajó con mi padre, el maestro Rubén Fuentes, me dijo, tiene el color de voz de tu papá, pero tiene más potencia Luis Alfredo. Y sí, tiene un vocerrón impresionante. Wow. No se lo pierdan, síganlo a Luis Alfredo, por favor. Sigan también la página de Alejandra Orozco, que es parte de la familia de Así Fue Mi Padre, y Mirna Lozano, que juntos hacemos este espectáculo llamado Así Fue Mi Padre. Estén pendientes de las próximas fechas y allá nos veremos. Y allá nos veremos y ustedes no le cambien, síganlo viendo a escondidas en el baño, en su trabajo, en donde sea. Hijo de Vecino Podcast, gracias. Art and Flash, siempre me trabo
por dislexia, no por pendejo, que también soy, pero Art and Flash nos produce este hermoso podcast. Y ahora tenemos el patrocinio de el Mezcal Blue Demon, que ahorita, miren, los voy a empedar a todos. Gracias.